Hola a todos, muy buenos días, muy buen jueves para todos. Mi nombre es Jorge Bulemon. Yo soy el profesor del FENTalk de hoy, al que hemos denominado El futuro de las ventas, tendencias en inteligencia artificial, Big Data y automatización. Dicho eso, tengo la misión también de presentarme, así que voy a dar pie a presentar mi presentación. Dame un segundito. Mientras saludo aquí a las personas que se han ido sumando en estos segundos que llevamos simplemente transmitiendo. Bueno, tal como les comentaba, yo soy profesor de la universidad. Denme un segundo que se me fue para la otra página. Ahora sí, esto no está funcionando de manera inteligentemente artificial, no artificialmente inteligente, ¿no? Ahora sí. Ok, por lo tanto, bueno, yo soy profesor de la Universidad del Desarrollo, soy profesor asociado y soy director académico de la educación ejecutiva de la FEN, y he trabajado en temas de consultoría, en temas comerciales desde hace ya 8 años, y en total he trabajado unos 25, y soy doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Lleida de España. Ese soy yo. La sesión de hoy día va a durar hasta aproximadamente las 10 de la mañana. La idea mía es hacerles una presentación conversada, o sea, comentada y bien, tratar de hacerlo lo más entretenido posible. Estamos a jueves, entiendo que a veces se puede poner un poco pesado, por lo tanto, eso vamos a intentar hacer. Y vamos a dejar un espacio al final de unos 15 minutos o así, para ir respondiendo a sus preguntas o también haciendo los comentarios que ustedes puedan hacer. Dicho eso, vamos a comenzar con el contexto general. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta materia, de todo este tema tan relevante? Luego vamos a separar por microtema, ¿no? Vamos a ver la inteligencia aplicada, la inteligencia artificial aplicada a las ventas, desde el punto de vista de varios casos prácticos, las ventajas, desventajas, y qué es lo que hemos podido estudiar respecto a esto, ¿no? Luego, el Big Data aplicado a las ventas, finalmente son temas que están coligados. La automatización en ventas, algo que ya se está usando hace varios años, pero ha habido un auge a partir particularmente de la pandemia, y finalmente conclusiones. Por lo tanto, ese es nuestro itinerario para hoy día. Como les comento, contexto, y vamos a ver luego cada uno de los temas: la inteligencia artificial, luego el Big Data, luego la automatización y finalmente las conclusiones. Dicho eso, a nivel de contexto, quiero hacer una primera o primerísima reflexión respecto a lo que es la productividad en ventas, porque al final estamos hablando de eso, de productividad. Y hay una frase de un consultor experto americano que se llama Jason Jordan, que dice que la eficiencia se trata de golpear tantas puertas como sea posible, mientras que la eficacia se trata de lo que hace cuando abren dichas puertas. Existen dos factores diferentes en el trabajo que influyen en la productividad de su equipo de ventas. Y con eso es lo que vamos a comenzar. Por lo tanto, la definición de Jordan, que lo encuentro bien interesante, y aquí por favor nadie se enrede cuando aparecen ecuaciones, esto es simplemente una abstracción o para poner un concepto en algo más entendible, que la productividad sería, por tanto, la eficiencia por la eficacia. ¿Cómo es esto entonces de la eficiencia por la eficacia? Y la eficiencia, tal como le dijo la frase de Jordan, es cómo llegar al cliente correcto en el mínimo tiempo y costo. Y esto requiere trabajo más duro. Por ejemplo, lo clásico que nos pasa en ventas desde el punto de vista de generar oportunidades ya sea con clientes que están o con clientes en nuestra cartera, en nuestro territorio, o clientes que todavía no tenemos, que se llaman prospectos o leads. Por lo tanto, tiene la eficiencia que ver con esto de ocupar el tiempo e intentar abrir la mayor cantidad, no necesariamente calidad, de oportunidades. Por ejemplo, empezar a medir temas como la cantidad de correos electrónicos enviados, o bien las llamadas en frío, o bien las visitas, ya sea de manera presencial o virtual, a dichos prospectos. Nos pasa bastante ver que muchas empresas se enfocan mucho en esto de la eficiencia desde el punto de vista de abrir la mayor cantidad de oportunidades posibles, pero a veces no se preocupan de cómo hacer que dichas oportunidades se conviertan. Y aquí es donde la tecnología nos empieza a ayudar de manera acelerada y cada vez más relevante. Por lo tanto, ¿cómo podemos definir la eficacia? La eficacia es cómo maximizamos el potencial de ventas una vez que el vendedor está con el cliente.
Es decir, se requiere trabajo más inteligente. Esto en la academia se conoce como el working hard versus working smart. Trabajar de manera inteligente contra trabajar duro. Al final, una gran conclusión es que se requiere de ambas. O sea, trabajar duro desde el punto de abrir la cantidad de oportunidades que yo pudiera hacer, o generar, o seguir, pero también lo que ocurre con dichas oportunidades. Y en ese sentido, ¿cómo podemos medir esta eficacia? La facturación, por ejemplo, la cantidad de ventas o el número de artículos vendidos, etc. También las tasas de conversión, cómo van fluyendo de una etapa a la otra del embudo de ventas. Y, por supuesto, las propuestas ganadas. Por lo tanto, partimos de acá, del tema de la productividad en ventas. Porque sin esta productividad en ventas, todo lo que es tecnología y demás se cae. Finalmente, y esto es muy importante entenderlo, que la tecnología pasa a ser, es un medio y no un fin en sí mismo. Y la tecnología, como ustedes mejor que yo saben, va cambiando, pero muy rápido. Por lo tanto, ahí es donde nos vamos a ir metiendo en revisar estas herramientas. Partamos con la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial desde el punto de vista conceptual y que nos pudiera ayudar? Y esta es una definición de la American Marketing Association, ¿ya? Es un área de informática relacionada con el diseño de sistemas informáticos inteligentes. Los sistemas de inteligencia artificial exhiben características generalmente asociadas con la inteligencia en el aprendizaje humano, el razonamiento y la resolución de problemas, ¿vale? Esa es la definición de inteligencia artificial. Veamos un ejemplo que les voy a poner en un video muy cortito, muy breve, muy simple, para que todos podamos entender cuáles son algunos aplicativos, por ejemplo, hoy día ya de la inteligencia artificial. Y dicho esto, hago poner el video. Seguramente tienes un correo de Gmail y posiblemente te has dado cuenta que ahora es más fácil responder correos utilizando una respuesta predefinida. Una de las últimas actualizaciones que ha tenido este servicio de correo es que aprende la forma en cómo escribes y te da sugerencias apropiadas para responder al remitente. Esto reduce drásticamente el tiempo para responder algún correo electrónico. Esta es una sola solución para esta aplicación, pero las soluciones pueden ser ilimitadas y seguramente con el tiempo podemos ver más avances utilizando esta tecnología. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, una primera aplicación de inteligencia artificial, los que tenemos correos asociados a Gmail, ya sea corporativo o el personal @Gmail, nos pasa que estamos escribiendo un correo y ya se nos empieza a completar la oración completa y empezamos a ganar tiempo. Sigamos entonces con nuestro itinerario. Lo siguiente importante es el Big Data. Y cuando hablamos de Big Data, estamos hablando, y esto es una descripción o una definición de IDC, describe una nueva generación de tecnologías y arquitecturas diseñadas para extraer valor económico de un volumen muy grande de amplia variedad de datos con una alta velocidad de captura, descubrimiento y o análisis de información, que da como resultado las 4 Bs del Big Data, que son valor, volumen, variedad y velocidad. Hoy día más que nunca, y ya lo vamos a ver en el detalle, un par de numeritos que vamos a mostrar en unos minutos más, se genera de manera diaria un volumen de datos y una cantidad de información espectacular, que puede ser para algunos basura y para otros puede ser oro puro, ¿vale? Y eso vamos a tratar también en el mundo de las ventas. Aquí simplemente, vuelvo a reiterar, estamos viendo algunos conceptos generales para luego entrar en las aplicaciones de esto a nivel del mundo de las ventas. Vamos aquí, algún ejemplo. Vamos a correr un video muy cortito también. Una de las empresas más reconocidas por el uso de los datos y el Big Data en particular sería Netflix. Todos conocemos el sistema de recomendación de Netflix, del que recogen el comportamiento de todos los usuarios en la plataforma, traquean o revisan aquellos contenidos que estamos viendo y cuáles van relacionados unos con otros y a partir de aquí infieren, digamos, una probabilidad de que veamos un determinado episodio. Pues bien, esto no hace más que usar el Big Data y la ciencia de datos para intentar personalizar nuestra experiencia, que consumamos el contenido que más nos va a retener en la plataforma y que mejor, digamos, uso o experiencia nos va a permitir. Así como digo, Netflix sería uno de los casos banderas de las primeras empresas
que entendió la importancia de los datos. Bien, bueno, ahí hay un ejemplo, lo estamos mostrando un ejemplo de Netflix porque es probablemente algo que conoce la gran mayoría, si no son todos nuestra audiencia de hoy. Porque efectivamente ellos saben exactamente a qué hora, desde dónde me conecté, qué navegué, cuánto rato estuve navegando, en dónde vi trailer, no vi trailer, etc. Y todo esto a través de sistemas inteligentes, porque esto no es que haya detrás personas humanas programando cada caso, van haciendo personalizaciones de contenido, y eso es súper relevante. Sigamos entonces, un segundito que hay corriendo. Y por último, el último tema que queremos definir dentro de esta batería de 3 temas relevantes tecnológicos que hacen que nuestra productividad en ventas pueda incrementarse, tiene que ver con la automatización en ventas. ¿Y qué es lo que es? Es la mecanización de tareas manuales que consumen mucho tiempo, usando software, inteligencia artificial y otras herramientas digitales. Su objetivo es administrar o hacerse cargo de las responsabilidades de los representantes de ventas y de los gerentes que realizan diariamente, semanalmente o mensualmente. El tema de automatización. Básicamente esto no hemos dado cuenta que, por ejemplo, hay tareas muy repetitivas que hacen los vendedores, como por ejemplo cuando mandan un correo de prospección, o seguir correo de prospecciones, o autorrespuestas, etc. Vamos a ver aquí también un ejemplo, un video también cortito. Quería poner bien ilustrativo esta parte, de manera que no solo me oyeran a mí, sino que también oyeran ejemplos en castellano también de esto, ¿ya? Ahora corro video, un minutito simplemente. ¿Qué es un CRM? CRM, en inglés Customer Relationship Management, consiste en la tecnología y procesos utilizados para ayudar a manejar contactos, relaciones comerciales y ventas. Con una buena herramienta CRM, puedes centralizar todos tus datos en un solo lugar al que todo tu equipo tiene acceso. También tendrás acceso a numerosas funciones para mantener el embudo de ventas de tu equipo lleno de oportunidades relevantes. Te permitirá a ti y a tu equipo crear y gestionar un proceso de ventas ágil y constante. El CRM correcto para tu compañía es fácil de usar. Mantiene los datos de tus clientes y ventas actualizados y te brinda métricas precisas. La mejor plataforma te dará las herramientas y los datos para tomar decisiones vitales justo cuando y dónde las necesitas, ahorrar tiempo y construir relaciones fuertes con clientes y prospectos. Si quieres saber más acerca del CRM, lee el artículo de nuestro blog, ¿Qué es un CRM? Bien, este es un gran tema porque el CRM, que ya es un concepto acuñado ya varias décadas hacia atrás, o sea, esto no estoy contando algo muy nuevo, pero sí lo nuevo tiene que ver en cómo estos CRMs, de hecho hay más de 600 soluciones CRM en el mercado, desde las más conocidas como son Salesforce, HubSpot, Pipedrive, que es el que estamos mostrando aquí, y otras, pero hay otras tantas, o sea, cientos. Y dentro de las cuestiones que han ido haciendo en el tiempo, es poder generar un escritorio de trabajo para el ejecutivo y para los gerentes o managers, en el sentido de que también cambie el switch, que esto probablemente algunos de los que nos están escuchando, y agradezco la gran cantidad de personas conectadas a esta hora, probablemente muchos de ustedes les ha tocado o les está tocando implementar un CRM, que por supuesto tiene que ver con la automatización de tareas, ¿no? Y que lo clásico es que uno escuche es que me van a controlar, es que yo soy vendedor, ¿por qué me controlan si yo quiero mi tiempo libre, etcétera? Bueno, cuando uno les enseña la filosofía que hay detrás de esta automatización de tareas, en donde finalmente el ejecutivo puede destinar más tiempo a la función comercial, a atender clientes, a generar propuestas, en definitiva, a crear valor, y no simplemente a estar respondiendo cosas o haciendo temas administrativos. Por lo tanto, trabajar menos tiempo para ganar más dinero y para que seamos todos más felices, la gente empieza ya a usarlo. Y hemos visto, y vamos a comentar también algunos casos en unos minutos más, sobre empresas que han ido automatizando tareas y cómo ha aumentado de manera brutal sus resultados comerciales, ¿no? Vamos aquí entonces. Por lo tanto, veamos algunas cifras respecto a esto para ir terminando el contexto, y les pido disculpas si me alargo un poco con el contexto, pero yo creo que es muy importante apalancar de que todo esto viene de la productividad, y que la productividad es eficiencia por eficacia, y que todas estas herramientas que estamos discutiendo tienen que ver con medios para justamente aumentar la productividad. No es simplemente comprar
tecnología como una especie de fetiche, en absoluto. Por lo tanto, lo favorable, se espera que el valor del mercado mundial de inteligencia artificial, y estos son datos de Fortune Business Insights, alcance al año 2027 los 267.000 millones de dólares, montones de dinero, ¿no? Se espera que la contribución total de inteligencia artificial en la economía mundial alcance los 15,7 billones para el año 2030, en un estudio de Pricewaterhouse. Por otro lado, y esto es una noticia muy importante y muy interesante, porque también algunos pueden tender a pensar que la implementación de este tipo de tecnología lo que logra es que se eliminen puestos de trabajo, y eso es parcialmente verdad, porque también se crean otros puestos de trabajo. Entonces, de acuerdo a estadísticas del World Economic Forum o del Foro Económico Mundial, se eliminarán 85 millones de puestos de trabajo, pero se crearán 97 millones gracias a la inteligencia artificial para el año 2025. Eso es un más 12 millones de empleos para la economía del mundo. Eso, por lo tanto, es muy favorable. Y por último, otra estadística que quisiéramos también destacar de esta parte es que las estadísticas sobre inteligencia artificial revelan que el 52% de las compañías telefónicas ahora emplean chatbots. Y esto es un dato de Gartner. Ahora, no todo tiene el lado tan amable y tan positivo. Yo acá lo estoy contando como algo muy amable y positivo, casi como si fuera un vendedor de tecnología, cosa que no lo soy. En lo adverso, vamos a ver, y todos estos son datos de Bloomberg. Cuando se trata de la satisfacción del cliente, el 43% de los consumidores cree que el uso de la inteligencia artificial genera un aumento en las quejas de clientes. Efectivamente está este paradigma, este prejuicio de que un chatbot no es capaz de cubrir las preguntas y consultas o todas ellas que pueda tener un cliente. De hecho, en unos minutos más, y perdonen que me vaya adelantando, pero así mantengo la atención de la audiencia, estas 50 personas que están conectadas, efectivamente voy a mostrar que sí se puede hacer sin necesariamente sentir que uno no está hablando con un ser humano, sino que está hablando con alguien de la empresa. Por otro lado, según las estadísticas de inteligencia artificial, el 52% de consumidores no cree que la inteligencia artificial proteja su información privada. Y eso es un gran tema, porque en los últimos años hemos visto cómo los gobiernos de distintos países han ido con, a mi juicio de manera correcta, no soy experto en el tema de base de datos y eso, pero de manera correcta desde el punto de vista de la lógica y la filosofía, que es proteger la identidad de las personas. Entonces está esta idea a veces un poco falsa, por lo menos la mayoría de los consumidores cree que su información no queda protegida. Bueno, eso es un tema para discutir con abogados y con expertos en tecnología. Solo un 19% tiene fe que la inteligencia artificial mejorará la productividad en su lugar de trabajo. Y eso es un gran tema desde el punto de vista de la gestión del cambio y cómo trabajamos en ir acompañando a las personas que vayan conociendo bien esta tecnología y que realmente son algo positivo para todos. Y finalmente, la última estadística que queríamos compartir con ustedes en esta lista de lo favorable y lo adverso, es que para el 28% de las personas todavía se necesita el toque humano para hacer el trabajo. Esto probablemente tiene que ver con un tema generacional. Probablemente personas que son más grandes, digamos, personas que tienen más de 60, por ejemplo, piensan y sienten, yo lo veo a partir de mi experiencia vital con mi familia o con amigos, etcétera, que efectivamente son más del contacto humano. Voy a ir al banco, dice mi madre, por ejemplo. Mientras que, bueno, yo no voy al banco menos que me lleven obligado, y particularmente si uno va a la generación más joven, tipo millennials o centennials, menos. Y esto probablemente las generaciones van a ayudar a acelerar esto también, porque ellos nacieron de manera que son nativos digitales, ¿no? Mira, encontramos cuando estábamos preparando esta presentación un titular del Mercurio con fecha 30 de octubre de 2019, 11 días después del estallido, y algunos meses antes de la pandemia. Y el titular decía 2020, el año de la inteligencia artificial en Chile. Obviamente nadie sabía que venía una pandemia, o sea, no teníamos idea. Y aquí yo me hago la pregunta, porque me llamó la atención como en este tema contextual. ¿Este titular habrá envejecido bien o habrá envejecido mal desde el punto de vista del año de la inteligencia artificial?
a mi juicio, independiente que nadie intuyó que venía este estallido, perdón, más que el estallido, el tema pandémico, yo creo que envejeció bien, desde el punto de vista que la pandemia obligó a gran parte de las empresas de todo tamaño, de todo sector industrial, y a las personas a cambiar. Nosotros hasta fines del 2019 hacíamos prácticamente todo presencial. En la universidad era prácticamente todo presencial, salvo algunos cursos muy puntuales que se hacían de manera virtual. Pero nos obligó a todos, y esto lo vemos en la experiencia de los últimos 2 años y un poquito, ¿no? En que nos colgamos todas las plataformas y hoy día estamos en un modelo híbrido. Y este modelo híbrido también ha ido obligando también a la adición de todo este tipo de tecnologías poco a poco. Hoy día uno ya escucha mucho más a empresas y personas que están abiertas hacia ocupar la tecnología como antes no se hacía. Por lo tanto, a mi juicio, creo que la pandemia ayudó finalmente a poder ir agregando todas estas herramientas. Falta mucho. Ahora veamos cuál es el futuro. Y esta última lámina con numeritos que vamos a ver en esta ronda. Este es una estadística que encontré que está armada por Accenture y por Frontier Economics, que básicamente lo que hace es proyectar el crecimiento del valor agregado bruto hacia el año 2035 de distintos países de la región con y sin inteligencia artificial. Y podemos ver el caso de Chile como de un crecimiento del valor agregado bruto sin inteligencia artificial sería un 3,5%, pero con inteligencia artificial sería un 4,5%. O sea, claramente, y más o menos la relación se conserva ya sea en Colombia, en Perú, en Brasil o en Argentina. Por lo tanto, el tema de la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías llegó para quedarse. Por lo tanto, ahora tenemos que ponernos manos a la obra para que esto sea una realidad en empresas de distinto tamaño. Claramente, y aquí uno puede empezar a conversar casos que a uno le toca vivir de manera cotidiana, como ocurre, por ejemplo, con los bancos, las telefónicas, en que uno habla básicamente con máquinas gran parte del día y no se da cuenta, porque le han dado ese toque humano de alguna forma. Por lo tanto, vamos al segundo tema, luego de haber visto este primer tema de contexto, y que es la inteligencia artificial aplicada a las ventas, ¿no? Partamos por las ventajas. ¿Qué cosas buenas tiene poder implementar inteligencia artificial en nuestras organizaciones? Lo primero, y que tiene que ver con lo que hablamos recién hace un rato respecto al tema de productividad, de eficiencia y eficacia, es la reducción de tiempo y costos en la ejecución de procesos. Es más rápido, no te tengo que mandar el mail porque dejo programado el mail para que se envíe solo, ¿no? Por ejemplo, te ayuda a realizar tareas complejas donde quizás el ser humano se pudiera equivocar, y esto lo pueden hacer estas máquinas, ¿no? O estos programas. Luego, te ayuda a predecir resultados de manera más eficaz, desde el punto de vista que el ser humano también tiene sus sesgos y las máquinas no necesariamente tienen sus sesgos de cálculo. Por tanto, por ejemplo, si yo quisiera programar la demanda esperada de, yo no sé, yo soy una empresa que vende autos, por decir algo, autos usados, para ponerle un poquito más de complejidad. Yo quisiera hacer un pronóstico de la demanda, dado distintos factores que marcan la venta de autos usados en el futuro, probablemente con algoritmos de inteligencia artificial va a ser un poco más preciso que si lo hago yo solo en un computador, digamos. Además, otra ventaja es la creación de una experiencia personalizada para el usuario. O sea, efectivamente hay una ventaja de que el cliente sí se puede sentir que lo está atendiendo un ser humano. Es un tema de que también yo los invito a tratar de entender cuando llamen a algún servicio que uno intuye que lo están usando, por ejemplo, un banco, vean si son capaces de darse cuenta si es una máquina o no. ¿Bien? Además, en efecto, desde el punto de vista del retail, por ejemplo, te permite el manejo y gestión de inventarios y medios de entrega en tiempo real. Todo lo que hemos visto, por ejemplo, Corner Shop, Mercado Libre, que ya voy a contar un caso de Mercado Libre, por ejemplo, te permite que tú puedas ver efectivamente tus inventarios, si tú eres parte del marketplace, por ejemplo, o si eres un comprador y quieres saber dónde está en ruta, etc. Todo esto te lo permite la inteligencia artificial. Pero y por último, para terminar esta banda de ventajas, tiene que ver también, por supuesto, con el aumento de productividad, de vender más, de vender mejor, de tener más tiempo enfocado
en aquellas tareas que son más relevantes. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Porque efectivamente está la otra cara de la moneda y no siempre va a ser una ventaja. Primero es que efectivamente se requiere de capacitación constante. Es decir, tengo que tener equipos especializados o bien también tener contratados a personas o externos que me ayuden a capacitar, porque esto requiere capacitación, requiere formación. Por lo tanto, para aquellas organizaciones que tal vez no tienen este mindset, este ADN de capacitar, puede ser un tema. Además, por supuesto, que requiere costos de implementación y también de mantención. O sea, es así. Esto no es simplemente compro y nunca más me entero ni pago nada. Y por último, también puede haber una desventaja en el sentido que a veces muchas compañías solo se enfocan en soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo, en una sola unidad. Por ejemplo, postventa. ¿Y qué pasa con la venta? ¿Y qué pasa con logística? ¿Qué pasa con finanzas? Entonces, se puede generar esta falta de integración con otras áreas de la organización, lo cual puede terminar generando una mala experiencia del cliente, mala experiencia de los colaboradores y por lo tanto termine siendo dada de baja, ¿no? Contando un ejemplo, hay una empresa que se llama Cognitiva, que depende de IBM Watson Strategic Partner, ¿vale? Cognitiva, que está dedicada a la consultoría y soluciones de inteligencia artificial. Y básicamente, ellos, para Mercado Libre, realizaron un trabajo de analizar 21.000 preguntas de compradores reales, con lo cual han generado y temporizado respuestas automáticas con el fin de optimizar los tiempos en situaciones de venta, como por ejemplo preguntas frecuentes, que ustedes saben que los que han construido, por ejemplo, sitios web a la antigua, que uno ponía las preguntas frecuentes, ¿no? Uno imaginaba las preguntas frecuentes, pero cuando tú ya te metes en análisis de Big Data, como lo estoy comentando acá, con estas 21.000 preguntas, te fijas que no son exactamente el mismo tipo de preguntas que uno haría por la suya solo. Y por lo tanto, ha mejorado, gracias a este análisis de preguntas automatizadas, ha mejorado de manera importantísima la conversión de clientes que preguntan algo, como digo, los marketplace tipo Mercado Libre, que tienen asociados distintos comercios, eventualmente no tienen tiempo, porque son a veces unas pymes muy pequeñitas que está el dueño, la dueña y un poquito más de gente, no alcanzan a contestar todos los mensajes que les llegan. Esto les ayuda definitivamente a concentrarse en dar un buen servicio, por ejemplo, y que este sistema pueda responder por ellos de manera correcta. Por lo tanto, ese es un primer ejemplo de inteligencia artificial en las ventas, algo que ya está funcionando. Otro clásico de clásicos, estos son los que han ido creando un montón de temas nuevos, que son los de Amazon. A ver, Amazon ha comenzado a usar inteligencia artificial en lugar de humanos para el servicio de atención al cliente. Básicamente, ellos han aprovechado estas ventajas de la inteligencia artificial para promover los productos con base a preferencias de cada cliente y usuario. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar un libro, voy a comprar, no sé, algún artefacto para el computador o lo que sea, ellos, de acuerdo a algoritmos de inteligencia artificial, han ido pudiendo mapear que compradores como yo han comprado también productos como este otro. E inmediatamente hacen una oferta personalizada. Esto es algo que lleva mucho tiempo funcionando en Amazon y que le ha dado muy buenos resultados. En una última estadística que nosotros vimos, Amazon atribuye a esto un 35% de todos los ingresos. O sea, es brutal lo que se puede hacer cuando se hace bien. Por lo tanto, ahí tienen un segundo ejercicio, en el caso de la inteligencia artificial. Vamos viendo el tema del Big Data. ¿Qué pasa con el Big Data aplicado a las ventas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que algo ya intuí o comenté hace algunos minutitos atrás, ¿no? Que la cantidad de datos generados todos los días sigue creciendo. De hecho, la producción de datos fue 44 veces mayor en 2020 que en 2009. Pasaron 11 años y es 44 veces. Como resultado, las empresas tienen más datos que nunca a su disposición para informar sus decisiones comerciales, o sea, para tener decisiones, para ver qué hacer con esta data, ¿no? Sin embargo, esta gran cantidad de datos trae casi tantos desafíos como soluciones. No es fácil. Yo tengo la Big Data y por eso nos gustó esta lámina o este gráfico, ¿no? Que tenemos información que está como separada en distintos hilos, que llega de distintas fuentes, cómo la analizo y cómo creo algo que haga sentido y que no me quede solo con unos pequeños temas.
Por lo tanto, en la misma línea que comentamos antes, ¿cuáles son algunos de los beneficios del Big Data? Primero, mejorar la experiencia de los clientes, porque efectivamente te ayuda a mejorar la experiencia de los clientes. Y aquí vinculamos el Big Data, por ejemplo, con lo que dijo el señor del video hace un rato, que es Netflix, por ejemplo, o lo mismo que hace Amazon. Finalmente Amazon, todo el Big Data que va recogiendo, toda esta data, y aquí me hago básicamente, comento un poco cómo trabajan ellos, desde el punto de vista que los algoritmos de inteligencia artificial permiten saber dónde se conectó ese cliente, dónde navegó, dónde pinchó, cuánto rato movió el mouse hacia un lado o hacia el otro, dónde, etc. De tal manera que con toda esa información que va reuniendo de manera automatizada un Amazon, termina generando una experiencia mejor. Claramente, si ustedes ya tienen una cuenta, por ejemplo, Amazon, pueden sentirlo. Probablemente si a ti te gusta la música de, no sé, de los Beatles, por ejemplo, te va a ofrecer cosas ligadas a los Beatles, pero es poco probable que te ofrezca reggaetón, no, Marcianeque, por decir algo, porque probablemente no tienen mucha correlación. Entonces, mejora la experiencia del cliente. Te ayuda a resolver problemas de foco, problemas de tiempo, problemas de ingreso. Tercero, por supuesto que te ayuda a aumentar ingresos. Yo ya comenté recién el caso de lo de Amazon. Además te permite reducir costos, nuevamente, reducir tiempos, etcétera. Inventarios, imagínense, yo no soy profesor de logística, pero imagínense todo lo que implica desde el punto de vista de manejo de inventario, un marketplace como Mercado Libre o como Amazon o Falabella o Linio, por decir algo, no quiero hacerle propaganda a uno a otro, pero te permite todo este Big Data, ocupando bien la inteligencia artificial, te permite bajar, por ejemplo, el costo de inventarios, etcétera. Ahora, algunos ejemplos de Big Data. Por ejemplo, entendiendo y segmentando clientes. Vamos viendo aquí. Hay un caso que siempre se comenta, que es un caso del supermercado Target en Estados Unidos, que haciendo uso de información de Big Data, logró poder predecir con un porcentaje bastante alto que una mujer de tal o cual edad tenía probabilidad de estar embarazada. Eso es usando Big Data. Eso tiene que ver con segmentación, ¿no? Básicamente, para nosotros, además como profesores de marketing y ventas, decimos que en realidad el marketing y las ventas son quizás el área de mayor aplicación del Big Data en la actualidad. Los datos se usan para entender mejor a los clientes, sus comportamientos, su preferencia. La empresa en ese sentido están dispuestas a ampliar los centros de datos como con las redes sociales, los logs de navegación, análisis de texto, datos de sensores, por ejemplo, cuando uno entra a alguna tienda que tiene esta tecnología. Por lo tanto, un poco la historia que les contaba recién de lo de Target, que fue capaz de detectar cuándo sus clientes esperaban una familia, digamos un bebé, una guagua. O también temas como reducir la fuga de clientes, anticipar la posible fuga de clientes. Y en ese sentido, que es lo que se llama el Customer Churn, en ese sentido los hipermercados, por ejemplo, pueden predecir mejor qué productos se van a vender, las aseguradoras qué autos pueden o manejan los clientes que tienen mayor propensión a tener accidentes o choques autogenerados. Incluso las campañas electorales pueden optimizarse gracias al Big Data Analytics. Se conoce el clásico ejemplo de lo que ocurrió en la elección cuando gana el expresidente Trump contra Hillary Clinton con el tema de Cambridge Analytica, básicamente. Y además eso, de alguna forma también, yo simplemente lo quiero ver desde el punto de vista neutral, no quiero hacer ningún juicio de valor, pero claro, también puede transgredir límites éticos desde el punto de vista de confidencialidad de la información, algo que ya comentamos hace un rato. Por lo tanto, dentro de los ejemplos de Big Data, como comento, tenemos que, si lo usamos bien, podemos ayudar, segmentar de mejor manera a nuestros clientes y, por supuesto, también reducir la fuga y anticipar la fuga de clientes, de manera que si tengo algún cliente que tiene probabilidades de fugarse, yo soy una telco o soy una empresa B2B que vende no sé qué cosa, insumos para una industria, por ejemplo, yo pudiera ver a través del comportamiento de compra si ese cliente tiene factibilidad de salir de mi radar, ¿no? En definitiva, la inteligencia artificial con el Big Data da espacio para el desarrollo de nuevas estrategias, ahí está, sí, para nuevas estrategias comerciales, aumenta o puede facilitar el aumento de clientes potenciales y bajan los costos significativamente. Y un punto central que también hemos comentado aquí tiene que ver con ayudar a aumentar el upselling, es decir, la penetración de venderle más al cliente que le vendo el producto A en la medida que es necesario para él.
Y por supuesto el cross-sell, es decir, vender el producto B al cliente que ya le vendo el producto A de manera mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque intuye qué cosas me podría comprar. Y esto no es solamente hablando en el consumo masivo, muy orientado también al mundo industrial. Me permite, por ejemplo, a lo que son los Key Account Managers, conocer de mejor manera a mi cliente, tener otra vista, tener otra información, otros datos, ¿vale? Ahora, el penúltimo punto, antes de ir hacia las preguntas y comentarios de ustedes, tiene que ver con la automatización en ventas. Me permiten un minutito. Entonces, bueno, uno de los temas más relevantes, ¿no? La incorporación de estas herramientas tecnológicas tiene que ver con la automatización de tareas, ¿no? En ese sentido, yo los invito, ustedes que probablemente la gran mayoría trabajan en áreas de marketing, ventas, postventa, etcétera, a poder analizar en qué cosas se les va el tiempo a vendedores, logística, managers. Porque si nosotros hacemos ese mapeo y entendemos bien cuáles son aquellas actividades que más tiempo nos quitan y que quizás son de menor valor añadido, yo podría automatizarlas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el envío de artículos con especificaciones técnicas? Cuando hago envíos, en no tener que hacer el seguimiento. Esto recuerdo algunos años atrás, asesorando una compañía que vende B2B, básicamente la mitad del tiempo de los CAM, que debieron estar orientados a desarrollar la cuenta, estaba en responder llamados telefónicos de clientes para saber dónde iba el pedido. Pero ya hay soluciones que son baratas, y baratas económicas me refiero, que te permiten hacer eso de manera automatizada. Esto sería, y estoy haciendo un símil, como cuando a principios o fines de los 90, la gente todavía iba al banco a sacar una cartola, que si yo lo comento con los que están acá, van a decir, pero es una locura. Bueno, era así. Yo recuerdo cuando abrí mi primera cuenta corriente, el año 96, no existía internet, estaba muy en pañales, y tú tenías que ir al banco y sacar una cartola del cajero automático para saber cómo habían sido tus movimientos. Imagínate en el tema logístico, o sea, es una locura, no tiene ningún sentido, esto se puede automatizar. Otro tema importante, el tema de comunicar, el tema de cómo comunico. Yo puedo dejar campañas automatizadas, por ejemplo, si yo vendo lo que sea y yo genero propuestas, cotizaciones, que es muy importante que el ejecutivo, si es una venta consultiva, esté detrás, y si es una venta transaccional, puede hacer un sistema el que esté detrás, y que yo pueda enviar cada cierto tiempo, yo puedo definir ciertas reglas de negocio, puedo enviar recordatorios respecto a la propuesta, la cotización, y por distintos medios. Le puedo mandar un correo electrónico el lunes, si no me ha contestado y no me ha respondido y el sistema no lo incorpora, le puedo enviar un mensaje por WhatsApp, el jueves o el viernes, y después hago la semana siguiente algo por LinkedIn, etc. Yo puedo hacer eso también. Por otra parte, puedo resolver dudas o problemas, un poco lo que les contaba hace un ratito respecto a lo que está haciendo Mercado Libre con Cognitiva, ¿no? Con Cognitiva, con la empresa esta relacionada con IBM. Luego está el tema de programar citas, llamadas telefónicas o videos llamadas para resolver dudas. Y la mejor, o una de las mejores aplicaciones es cuando ustedes van a tomar una hora al médico. Gran parte de eso se hace con inteligencia artificial y automatización, desde el punto de vista que no tengo que estar hablando con alguien, y además reduzco la tasa de errores de manera brutal. O sea, ¿qué es lo que le ocurría antiguamente, hace, qué sé yo, 10, 20 años, a las citas al dentista o al médico, o lo que sea? Era que tenía que haber una señorita llamando, y si hacía 2 o 3 intentos y uno no lo ubicaba, desistía. Pero ahora lo hacen por distintos medios, etc. Y por supuesto también notificarte algún tipo de promoción de temporada. Todo este tipo de tareas, actividades que requieren de horas humanas, yo las puedo programar a través de automatización, con lo cual gano tiempo. ¿Para qué? Para trabajar con aquellos clientes que son más valiosos tanto a nivel potencial como actual, en vez de estar respondiendo temas tan humanos, ¿no? De tal forma que las ventajas pueden ser, por ejemplo, reducción de costos en los tiempos en el manejo de relaciones con el cliente, porque efectivamente me dedico a trabajar con el cliente, pero no a temas tan trabajosos desde el punto de vista de la cantidad de horas, como responder un mail cuando me preguntan ¿dónde queda tu oficina? O cosas de ese estilo, porque la inteligencia artificial, usando Big Data, con la automatización te permite responder eso.
Además, te permite registrar la información en cada una de las acciones que realiza el cliente. O sea, es espectacular desde el punto de vista de la cantidad de información, porque aquí la cantidad de información, si se ocupa de buena forma, puede ayudarnos a aumentar también la venta. Te permite también hacer seguimiento en tiempo real de los prospectos, de cuando tenemos oportunidades en un embudo de ventas, hacer un seguimiento en tiempo real. Y además te permite, también a través de informes automatizados, por ejemplo, revisar el desempeño de los miembros del equipo a través de estos informes que se van generando, autogenerando a través de ya sea un CRM o algo del estilo. ¿Cuáles son las desventajas? Porque siempre, nuevamente, insisto, aquí hay dos caras de una misma moneda, ¿no? De lo bueno y lo no tan bueno. La implementación de este tipo de herramientas, por supuesto, implica costos y vamos a agregar tiempo. Además, el manejo de un software especializado requiere capacitación técnica para el equipo de venta. Por ejemplo, cuando uno implementa un CRM, por supuesto que sí. No es simplemente implemento, compro un software, úsenlo. Es todo un proceso, y eso da para una conversación en otra línea. Podríamos hacer un FENTalk más adelante respecto al tema de CRM y cómo implementarlo con éxito. Por supuesto que además es necesario convertir las bases de datos que tenga, como sea, muchas compañías todavía ocupan Excel, por cierto, hacia estas nuevas herramientas digitales. Por lo tanto, tiempo y costo. Y al tener la información de clientes totalmente digitalizada, pudiera hacerlos vulnerables a fallas tecnológicas, como por ejemplo de seguridad, pudiera ser. Ahora, con todo, esto realmente, como herramientas, cuando se ocupa bien, y para eso les voy a contar un caso más que tenemos pensado por ustedes, termina siendo muy, muy positivo. Entonces, otro ejemplo que también encontramos muy interesante es el Banco BCI, banco local, que lo conocen probablemente todos, algunos tendrán cuenta corriente. Yo a todo esto no quiero hacer propaganda a nadie, simplemente estoy contando casos para llevarlo, ojalá, a lo más cotidiano de uno, del día a día. ¿Bien? Conté algunos casos que son más como top de mundial, world class, pero también es bueno contar cosas que también han ocurrido en este lado del mundo. Entonces vamos viendo el tema del BCI. A ver, combinando la publicidad tradicional y lo que se llama el inbound marketing, ¿bien? BCI multiplicó por 34 su generación de prospectos, de leads, de posibles clientes. Desde la incorporación de la metodología de inbound como parte de sus estrategias de marketing para acercarse al cliente, ha usado las funcionalidades digitales para aumentar la cercanía con cada prospecto. Ellos ocupan una solución de automatización que se llama HubSpot, que es muy buena, se escribe HUBSPOT, ha registrado un aumento tanto en el volumen como en la calidad de los leads. ¿Qué es lo que nos dicen ellos? Que el primer paso fue definir el buyer persona, es decir, quién me compra, quién toma estas decisiones de compra. Para ello analizaron distintos tipos de clientes, emprendedores, recién egresados, padres jóvenes, etc. Todos ellos tenían algo en común, no eran conscientes de sus malas prácticas en finanzas personales, y eso ocurre, ¿no? Vivían con el dolor de un bajo poder adquisitivo y podían obtener grandes beneficios al acceder a contenido de educación financiera. La combinación y experiencia del BCI, que son una empresa bastante innovadora, un banco bastante innovador y reconocido por aquello, ¿no? Y el manejo de la plataforma HubSpot le reportó muy buenos resultados. Por ejemplo, redujo el costo del pago por clic en el tema publicitario en un 72% y aumentó 50 veces las visitas en su tráfico orgánico. Ha logrado además convertirse en ese sentido en un referente en el sector bancario para toda Latinoamérica. Por lo tanto, si bien no es algo fácil de hacer, hasta acá suena súper bien, dicen, me voy a poner a ver herramientas, etcétera, espectacular que sí lo hagan, pero es un proceso. Yo diría que aquí se junta el tema no solo de la tecnología, sino que también de lo humano. Y para ir concluyendo, antes de sus preguntas, porque yo me comprometo a haber terminado antes de las 10, algunas conclusiones son que actualmente esta revolución, que en realidad es una revolución que lleva muchas décadas, ¿no? De Big Data, inteligencia artificial y automatización. Aunque dichas tecnologías están al alcance de casi cualquier empresa, porque efectivamente están muy cercanas de cualquier empresa, sí es recomendable que esto sea adoptado en un plan básicamente de mediano y largo plazo. Y aquí no hablamos solo de costos económicos, hablamos mucho en tiempo y foco. Esto tiene que ir de a poco, tiene que ir escalando, tiene que partir con pilotos. Efectivamente, cuando yo elijo, por ejemplo, una solución que me permite
automatizar ventas, como por ejemplo un CRM, por ejemplo, yo debería ser capaz primero de revisar cuál CRM es el más idóneo para mi compañía y para mi fuerza de ventas. Como les comentaba hace algún rato, hay más de 600, o sea, uno se puede perder. Tampoco llegar y comprar el top de línea y la solución más cara, porque esto es como si uno quiere aprender a hacer un deporte, por ejemplo, quiere aprender a esquiar, por decir una cosa. No me voy a ir y comprar el equipo del campeón mundial. O sea, y si no me gusta, y si no lo hago bien, etc. Entonces, partir de a poco, partir en chico, partir piloteando, pero pensando en un plan de mediano y largo plazo, y que sucesivamente, y con una metodología bastante ágil de implementación, vayan escalando. Pero no pero para mí siempre va a hacer sentido esta frase de lo mejor es enemigo de lo bueno. Y además es recomendable, en ese sentido, también se ve como una buena práctica el contar con apoyo de expertos en tecnología y gestión del cambio. Insisto, esto no es solo tecnología, la tecnología es un medio que nos ayuda a aumentar productividad y así lo ha sido en la historia, pero necesitamos gestionar el cambio. La cantidad de personas que se resiste a estos cambios, y esto lo vimos fuertemente, probablemente ustedes lo vivieron durante la pandemia. ¿Cuántas personas estaban esperando que terminara la pandemia para ponerse a vender? Llevábamos encerrados ya un par de meses y todavía hay gente esperando. Y ya hoy día como que es natural. Y eso está bonito porque uno lo vio en tiempo real. Gente que en mayo del año 2020 se resistía y ya en septiembre no quería volver a la oficina porque había encontrado la panacea trabajando de manera virtual. Por lo tanto, se juntan ambos mundos. En gran resumen, antes de entrar en sus dudas, consultas, esto llegó para quedarse, va a seguir evolucionando de manera brutalmente bien, ¿no? Que hoy día la tecnología con las economías de escala que permite, puede cualquier organización comprar una solución que antes quizá era simplemente para compañías millonarias, digamos. Hoy día pymes pequeñitas, emprendimientos, pueden tener un CRM incluso gratis, como HubSpot CRM, no es que quiera pasar el dato, pero ese es uno que es gratis. Hay otros que son, a mí me encanta Pipedrive, yo personalmente soy fan de Pipedrive. Pero particularmente para empresas ya que tienen un cierto volumen de personas, también es recomendable la gestión del cambio. No es simplemente enseñar a las personas, haga clic aquí o haga clic allá, es realmente usarlo bien. Y para terminar, antes de las preguntas de ustedes, quiero simplemente hacer un paneo muy rápido, que en el lado izquierdo de su pantalla, los próximos FENTOC, y ya voy a responder, tenemos la ruta hacia la sostenibilidad, que es el miércoles 30 a las 9. Luego los desafíos de invertir en startups en etapa temprana, tenemos uno el día miércoles 6 de abril a las 9:30. Luego pensar mejor en épocas de cambio, que lo hacemos el día miércoles 13 a las 9. Y finalmente en este ciclo llevamos corridos siempre 4 semanas hacia adelante, cómo acelerar la transformación digital, que lo vamos a ejecutar el día miércoles 20 de abril a las 9 de la mañana. También contarles que, y básicamente este es como pasar avisos, tenemos nuestro diplomado en Dirección Comercial y Ventas que inicia ahora el 4 de abril. Para todas aquellas personas que estén interesadas, les vamos a dejar inmediatamente la dirección. También tenemos un diploma muy interesante de la gestión del cambio, liderando transformaciones en entornos VUCA, el día 26 de abril, y tenemos 2 certificates de UDD Ventures que inician el 16 de mayo, uno que es en Corporate Venturing y otro que es en Venture Capital. Exacto. Entonces, finalmente, este es el correo, por si alguien quiere información de los programas que les acabo de comentar, programasfen@udd.cl, y particularmente para empresas, para grupos especiales de empresas, cuando mandan a más de una persona, hay algún grado de descuento especial. Yo me meto en lo académico, no en la parte de plata, así que no puedo decir nada al respecto, pero simplemente les paso el dato. Y dicho eso, voy a dar pie a leer las preguntas de ustedes. Si me dan un segundito. Vamos a ver las preguntas de ustedes. Aquí me preguntan un espectador anónimo, ¿cuáles serán los perfiles de los vendedores con estos cambios en la industria? ¿Cuáles son las habilidades más valoradas? Muy buena pregunta, que no haya sido espectador anónimo. Mira, dentro de las cosas que hemos ido detectando, tiene que ver con varios temas que son de psicología, de flexibilidad psicológica. Personas que son, y que no tiene que ver particularmente con un perfil etario, de edades o algo así. Tiene que ver con ser flexible y querer aprender. Hay un tema de orientación al aprendizaje, desde el punto de vista de querer aprender cosas nuevas. Y esto uno lo puede ver
que le ocurre a gente de 25, 65, hombre, mujer, da igual, no es tema. Esa es una. Otra, esta es una de mis habilidades favoritas que suena súper bien, pero es difícil de encontrar y a veces de desarrollar, que es lo que en inglés se conoce como el grit. Grit significa la determinación. Es decir, una persona que no importando las complejidades, hace y deshace para poder cumplir sus metas de largo plazo, obviamente siempre bajo un entorno ético. Entonces son personas que tienen la flexibilidad para aprender, quieren aprender y se la juegan por estos cambios, no importando que tengan 50, 60 o 70 años. Estas habilidades, te digo, han estado mutando. Por ejemplo, siempre estaba el prejuicio de que el mejor vendedor, por ejemplo, tenía que ver con ser más avasallador o más hablador, y la verdad que no es así. Y ahí entro en la otra habilidad, y ya voy a seguir contestando aquí preguntas. Básicamente, se pensaba que las personas más extrovertidas eran más buenas en ventas. Y la verdad que no lo son. O sea, yo siempre cito un estudio de un profesor de la Universidad de Pensilvania, que es Adam Grant, que es un psicólogo, que él hace unos años publicó un estudio en que mapeó los mejores vendedores de una industria, mapeó a vendedores de la industria de TI en Estados Unidos y les corrió un examen de intro y extroversión. Y encontró que los que eran puramente extrovertidos vendían levemente más que los que eran puramente introvertidos. Y que los que le iba mejor eran los que estaban en la mitad, que él lo llamó ambivertidos, personas que son capaces tanto de comunicar como de escuchar. El tema de la escucha activa es clave también, por supuesto, ¿vale? Así que muchas gracias por tu pregunta, espectador anónimo, y también gracias a Marcelo Anguita por su piropo y buena onda. También aquí me pregunta Ale Gurey, ¿estamos preparados en Chile para llevar a cabo esta gestión del cambio para lograr resultados de corto, mediano plazo? Me refiero a la cultura empresarial y programas en universidades. Oye, puras buenas preguntas, me encantan las preguntas que han ido haciendo. Yo creo que parcialmente sí estamos preparados. ¿Por qué? Porque, tal como comentaba recién, hay un tema de flexibilidad y de querer salir de este paradigma, de estos prejuicios, de estas creencias limitantes. Hay empresas que, por ejemplo, empresas que les va muy bien y que van generando una cierta soberbia porque les ha ido bien por muchos años. Pucha, es un problema. Cuando uno tiene la apertura, y en eso también me saco el sombrero por algunas empresas con las cuales trabajamos y conocemos bien, que son muy de cómo puedo mejorar, pero si te va bien, no, pero quiero mejorar, ¿cómo lo hago para 2, 3, 5 años? Cuando tienen esta visión de largo plazo, funciona bien. Por lo tanto, la respuesta a Ale es que efectivamente estamos parcialmente preparados, no estamos totalmente preparados. En las universidades, diría yo que a nivel conceptual, algo se hace, algo en pregrado, no mucho. Se trabaja mucho con temas como de moda, y no quiero aquí hablar mal de nadie, yo tengo unos colegas espectaculares en esta línea, pero cuando se habla de transformación digital, como que se preocupan mucho del tema tecnológico, que además la tecnología avanza más rápido que el ser humano, pero poco en la gestión del cambio. Y ahí es donde nosotros hemos ido tratando también como unidad de la universidad, de ir formando y generando este equilibrio entre, ok, tecnología, pero también con el tema humano, ¿no? Que si no, no funciona. Así que muchas gracias por tu pregunta. Don Mario Ortiz pregunta, Jorge, ¿qué pasa? ¿Cómo ves el avance de la inteligencia artificial en la venta más consultiva? Ya que las aplicaciones actuales, en casos de éxito, son generalmente en ventas mucho más transaccionales, claro, retail, banco, etc. Sí. Mira, básicamente en el caso de la venta consultiva, la venta más B2B, lo que ocurre bastante seguido o como buena práctica es la automatización de procesos a través de inteligencia artificial que permite que esos CAMs, esos vendedores consultivos, puedan dedicar más tiempo a desarrollar la cuenta y las relaciones con clientes. Y no, porque, de nuevo, si uno hace como un paneo y uno dice, CAM, ¿en qué se te va el día? Lo más probable es que el CAM diga que en gran parte el día se le va respondiendo correos y cosas así. Bueno, ¿y por qué no le metemos tecnología? Te aseguro una proporción importante de correos se podría responder sola. Y cuánto tiempo nos podría dar para poder desarrollar, juntarnos con los clientes, etc. Yo diría que en eso, en el tema del ahorro de tiempo y poder focalizarse en el desarrollo de la cuenta. Mira, yo hace unos 3 años, previo a la pandemia, cuando nadie intuía que venía esta pandemia, tuve la suerte de ir a un congreso en Stanford.
que lo organiza el profesor Mike Ahern de la Universidad de Houston y Tom Steinberg de la Universidad de Virginia. Y yo fui a aprender, pero mi gran pregunta era, ¿qué pasa después con todo lo que está pasando? Porque mi miedo era, nos vamos a quedar sin pega porque la tecnología nos va a comer. Y la gran respuesta fue, no, no te va a comer, porque efectivamente para la venta más consultiva, más complicada, más compleja, tú requieres un ser humano todavía. Quizá en 20 o 30 años más esta conversa puede ser distinta, pero la tecnología es un facilitador que te saca tareas repetitivas y tareas que en verdad no valen demasiado en la relación. Don Mario Castillo, con el Big Data, ¿cómo podemos romper la resistencia de clientes celosos de la privacidad? Yo creo que hay un tema primordial que es dando también la confianza, confianza me refiero por esto, confianza legal, de que sus datos van a estar protegidos. Y que además yo tenga, no solamente a nivel legal, sino que tecnológico, la data totalmente protegida. Y que es de uno, porque si llega a haber una filtración, efectivamente es un problema. O sea, uno tiene que generar los cortafuegos, llamémoslo así, para que no ocurra al contrario. Pero vamos a cambiar de pregunta. Tengo a Pedro que me pregunta, muy buena presentación, gracias, muy amable. Bueno, un poco pregunta Pedro, ¿cómo conversa la venta consultiva con la inteligencia artificial? Conversa en el sentido que, varias cosas, o sea, quiero complementar lo que le respondí a Mario hace un par de segundos. No solo que tú ganas más tiempo para poder vender consultivamente, para conocer más al cliente, sino que además, porque tú puedes reconocer el comportamiento de tu cliente, por ejemplo, si entra en tu sitio web, si ve tus publicaciones en alguna red social, donde comenta, te permite conocer al cliente mucho más en algo que te ayuda a la inteligencia artificial a tener ojos en todos lados. Entonces, lo conoces mejor y puedes profundizar mucho más. Así que muy buena la pregunta de Pedro. Juan también pregunta, ¿cuáles serían entonces las habilidades para los managers en los equipos comerciales digitales? Qué buena, oye, puras buenas preguntas. Me encanta el grupo que han preguntado cosas y todavía he conectado prácticamente 60 personas. Entonces, ¿cuáles serían las habilidades? También tiene que ver con la flexibilidad psicológica, también la orientación al aprendizaje. Uno escucha muchos managers de repente anclados a lo que era hace 5 o 10 años atrás, y tiene que ver con esto de apertura. Insisto, no importando la edad ni mucho menos, porque muchas veces nos toca escuchar a managers que piensan porque han sido súper buenos por 10 años que van a seguir siendo años buenos más. Karina nos pregunta, ¿hay nuevos métodos para evaluar la habilidad del equipo comercial y para poder motivarlo? Sí, ya, nos metimos en un tema más todavía, más de managers, de habilidades blandas. Mira, hay distintos métodos para... Mira, yo creo que más que solamente las habilidades, también tienen que ver con los intereses. Y hay ciertos test que te permiten, por ejemplo, evaluar qué motiva a las personas, porque en base a las motivaciones vas a ver si puedes o no desarrollar también las habilidades. Hay temas como, por ejemplo, que son clásicos, que a nosotros también nos encantan, como el DISC, que te permite poder medir los patrones el estilo comportamental del vendedor, que depende de lo que esté vendiendo, cuál es el estilo mejor o peor. El tema también esto también lo tiene una empresa que se llama TTI-SI, que se llaman las fuerzas impulsoras del movimiento, digamos, de la motivación. Muchas gracias a Mateo Vidal por su comentario. Y Ale, parece que iba a contestar algo. ¿Estamos preparados para llevar a cabo? Ya lo contesté. Listo. Bueno, estamos justo a tiempo. Simplemente recordar lo que les dije hace un par de segunditos respecto al tema de los eventos y cosas que vienen. Simplemente estoy pasando los últimos avisos que tenemos a partir de los días miércoles de la próxima semana, varios interesantísimos de ver. Walter, no te voy a poder contestar porque estamos justo a tiempo, si quieres lo hablamos después por interno. ¿Ah? Y por otro lado también tenemos 2 diplomas que están partiendo y 2 certificates con UD Ventures que también comienzan los diplomas en abril y otros en mayo. Tenemos un montón de programas que estamos sacando en el cortísimo plazo que les vamos a informar, espero yo, de aquí a unos 10 días más. Eso, sin más, simplemente quiero agradecerles la excelente participación que hemos tenido, me ha encantado. Y espero que nos podamos ver muy pronto. Les mando un fuerte abrazo desde Santiago de Chile a todos nuestros amigos que están conectados también desde afuera. Adiós.